Hola, hola, ¿cómo están? La muerte de Jimena, de apenas 11 años, violada en apariencia por 3 hombres, asesinada y luego quemada, ha indignado a la población peruana y con toda razón. ¿Qué cosa es lo que está pasando en nuestro país? Que estos pervertidos, no sé qué palabra usar y no la puedo usar en televisión, violan a niños, tienen una condena muy corta y vuelven a salir. Por eso es que la gente en este momento está pidiendo la pena de muerte. Un tema bastante polémico por varias razones, hay varias aristas. La primera es muy trágico e irreversible, el error cuando hay pena de muerte. Matar a un inocente es terrible y con una justicia como la nuestra, eso sería algo que puede darse. Pero por otro lado también indigna el hecho de ver la impunidad de monstruos como estos que destruyen la vida de criaturas que están empezando a vivir. Y lo que dice la gente es por qué el gobierno tiene que destinar recursos en mantener en las cárceles a estas personas que no tienen posibilidad de regeneración por el historial que tienen, en lugar de destinar ese dinero de nuestros impuestos a educación, salud y asistencia a niños y ancianos, que es lo que requiere la población. ¿Cómo es la legislación en otros países para enfrentar estos casos y qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué hay tantas violaciones a niños? Un análisis y una comparación de lo que pasa en el Perú versus lo que pasa en el resto del mundo en este tema en particular. Voy a ir a Lima a hacer las cosas como son. Jimena Renace es el título que lleva la campaña que busca expresar el rechazo hacia la violencia sexual contra menores. Esta movilización está liderada por Jorge Vellaneda, padre de la pequeña de 11 años que fue encontrada carbonizada luego de ser estrangulada y violada por César Alba Mendoza en San Juan del Lurigancho. Este desgarrador caso conmocionó a todo el país y logró sacar a flote un tema tan polémico como la pena de muerte. Aquel fatídico 1 de febrero, su papá la llevó a las clases de pedrería en la comisaría de San Juan del Lurigancho. La señora que iba a recogerlo no había ido y yo pues llegué del trabajo y con la desesperación me fui y total que a mi hija no la encontré, me dijo que ya habían salido. Tal y como lo muestran las cámaras de seguridad de los vecinos, la menor salió de clases a las 10 a.m. rumbo a casa. En los videos obtenidos por los familiares, se puede observar cómo Jimena fue interceptada por Alba Mendoza, quien con engaños logró convencer a la pequeña Jimena para llevarla en su bicicleta por un camino del que nunca regresaría. Se presume que él lo haya impactado con la llanta de la bicicleta en la pierna. Entonces probablemente él asumió su culpa y le dijo, hijita, ¿sabes qué? Te he dañado la pierna, ¿no? Y tu papá me va a pegar y te voy a llevar al hospital. Esta versión fue confirmada por el mismo César Alba, a quien llamarían el monstruo de la bicicleta, luego de su detención el 4 de febrero en Ica. Por los archivos de la policía, se supo que este sujeto tiene 2 denuncias por abuso sexual. En uno de estos casos, la víctima era menor de edad. Además, también fue denunciado por tráfico ilícito de drogas y maltrato familiar. Según la ley peruana, si la víctima es menor de 10 años, la cadena es de condena perpetua, y si la víctima tiene de 10 hasta 14, se le impondrá no menos de 30 años ni más de 35. Entonces, ante este historial de denuncias, la pregunta sería, ¿qué hacía este sujeto libre en las calles? El principal problema que nos encontramos, de acuerdo a la versión del padre de este sujeto, es que era un informante de la policía. Si la denuncia las ha recibido la policía y conocía de sus antecedentes, la pregunta es cómo lo tenían ellos como informante. Y sobre todo en esta época donde hay niños que van a recibir su curso de vacaciones útiles. Perú se encuentra en el 3er lugar por violaciones sexuales en el mundo.
Según la INEI, solo en marzo del 2017 se reportaron 5.068 delitos por violación sexual y de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las niñas representan el 70% de víctimas por este delito. Tenemos más de 15.000 delitos contra la libertad sexual reportados ante la Policía Nacional. Y eso que en el Perú se denuncia aproximadamente la tercera parte de los delitos de violencia contra las mujeres. El caso de Jimenita ha puesto en shock a la población. No es para menos. Parece que se ensañan con ellas, con nosotras. Ninguna marcha parece ser suficiente y ninguna autoridad parece querer mejorar las cosas. El país entero está indignado, cansado de que este sea el pan de cada día, y vuelve a pedir que se instaure la pena de muerte para los casos de violación a menores. Lo que pido ahora es que se haga justicia. Que se haga justicia el pueblo peruano que se levanta. Ya no queremos más muertes de niños. Pero, ¿se podría aplicar la pena de muerte en nuestro país? No es tan sencillo. Para empezar, la pena de muerte fue abolida en la Constitución del 79. Solo hay una excepción. Se permite en caso de traición a la patria, en caso de guerra exterior. En 1977, Perú se inscribió al Pacto de San José de Costa Rica, que defiende los derechos humanos. Para ello tendría que modificarse la Constitución, en el sentido de considerar que además de traición a la patria y terrorismo agravado, el delito de violación sexual en agravio de menores de 7 años. Una vez que es aprobada esta modificación en la Constitución en 2 legislaturas ordinarias, ya tendríamos que denunciar al Pacto de San José de Costa Rica. Por una razón muy sencilla, porque en el estatuto en el cual nosotros somos signatarios, se señala que el país que dejó de aplicar la pena de muerte, y con Velasco de Alvarado dejamos de aplicar la pena de muerte en caso de violación a niños menores de 7 años, ya no se puede volver a aplicar. Volverla a aplicar significa que tenemos que retirarnos y denunciar. ¿Cuánto demoraría el deslinde con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? 2 años y medio o 2 años que demoraría el retirarlo del Pacto de San José de Costa Rica. Se promulga la ley, de ahí calculemos 1 o 2 años de proceso penal. O sea que dentro de 4 años recién podríamos tener un condenado a pena de muerte. Si es que se llega a decidir romper vínculos con el tratado, ¿sería beneficioso para el país? Y aún más importante, ¿el sistema de justicia está preparado para esto? ¿Cuál es el problema que nos originaría? Que quedaríamos a merced con este Poder Judicial tan cuestionado. Se podría dictar cualquier medida arbitraria y las personas que son objeto de una violación a los derechos humanos no tendríamos a quién recurrir. La pena de muerte fue retirada en 141 países y está incorporada en más de 58. Y según la Amnistía Internacional, China es el país que más ejecuciones lleva a cabo. Aquí se aplica la pena capital y hay 55 tipos de delito, desde asesinato hasta hurto. Las autoridades chinas llevan muchos años utilizando todos sus recursos para dar a conocer las consecuencias letales de estos delitos. Otro de los países que aplica la pena de muerte es Irán. Solo en el 2015 se ejecutaron a más de 700 personas. Por desgracia, aquí la justicia no es del todo fiable y la persona puede ser condenada por delitos desde tráfico de drogas hasta por practicar otro tipo de creencias. Esto último afecta a las minorías étnicas. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Esto está ayudando a disminuir la cifra de criminalidad en estos países? La respuesta es no. Ya se ha demostrado hasta la saciedad que en los países donde existe la pena de muerte se cometen más los delitos que motivan la pena de muerte. Ejemplo, si en Estados Unidos se castiga el asesinato con pena de muerte, en Estados Unidos es donde se cometen más asesinatos, porque la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo. En el perfil psicológico del monstruo de la bicicleta, realizado por la doctora Carmen González, presidente de la Clínica y Emociones, informó que el sujeto se muestra incapaz de respetar el derecho de los demás. Esto se debería a conflictos familiares.
El hogar es donde nosotros nos hacemos como personas. Entonces también es desde el hogar o las fallas, que cuando estoy hablando de fallas no estoy culpando, no se trata de que las personas se sientan mal, porque tampoco han sido provistos de estos recursos emocionales. Lo que todo niño necesita es que el adulto entienda sus necesidades emocionales. Atención y afecto son esenciales para que los niños puedan desarrollarse y comprender los sentimientos y emociones de los demás. La falta de estos dos factores podría convertirlos en personas egoístas y sin empatía, factores comunes en todos los psicópatas. Lo que buscan es conseguir sus objetivos. No les importa lo que sienta el otro, ¿no? Porque al estar dañada la zona emocional, lo que les ocurre es que no tienen compasión por el otro. Jimena Renace es una llamada a luchar por un futuro mejor. Hoy, el país pide a gritos un cambio que logre alejarlo de toda clase de violencia, que está enraizada a la salud mental de todo un país y que lamentablemente no es una prioridad para el Estado.